Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Espiritualidad y Psicología con María José Vicente. Ella es psicóloga y yo soy Liberto Bosch. Me dedico a YouTube y, escritor y profesor de yoga y demás. Vamos a hablar sobre el quinto chakra. Hoy toca el chakra de la comunicación. El chakra de la comunicación se sitúa en la zona de la garganta y su color es el azul, aunque nunca me gusta referirme a los colores y tal, porque siempre me gusta trabajarlo desde aspectos prácticos, que es lo que intentamos en el podcast. Entonces, uno de los aspectos fundamentales del equilibrio de este chakra es ser consciente de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y poder expresarlas con naturalidad, con respeto y siempre sin dañar a otras personas. Es como parte fundamental. También es un centro de expresión y al mismo tiempo la parte de la expresión creativa del alma. Así que empezando por ahí, ¿qué tal estás? Primero de todo, María José, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, como siempre. O sea, y fíjate, el quinto chakra ya. ¡Guau! Sí, sí, sí. Nos acercamos ya a los 7 chakras. Ujú. A completar, ¿qué vamos a hacer después? Luego hay cositas preparadas, no os preocupéis. Muchas. Eso, así es. Pues mira, una de las cosas más importantes, o sea, está claro que comunicar es muy importante, Ujú. pero me gustaría, digamos, empezar a hablar de una cosa que hasta ahora no he hablado y antes te comentaba fuera de la cámara que creo que es importante, que yo siempre en los chakras trabajo un aspecto que se llama los valores del alma, que normalmente lo suelo decir en el cuarto chakra, pero no lo dije en el anterior, también porque estuvimos hablando de otros aspectos que quizás sentía que o sentimos que eran más importantes en ese momento, ¿no? Y, y todos los chakras, una de las cosas curiosas que tienen es que están conectados todos entre sí, es decir, no hay nada que esté separado. Si estamos hablando de comunicar, está claro que lo que comunicaremos será pues a través de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, el anhelo del alma, o sea, es como, y para ello necesitamos todo lo anterior, ¿no? Y de ahí viene como esa conexión con todo lo anterior. Pues el principal punto de equilibrio es ser consciente de lo que sentimos, el observar los anteriores chakras, el chakra de las emociones y el chakra del corazón, para poder expresarlo de una forma, como decía, respetuosa, ¿no? Y aquí es donde me gustaría hacerte como la primera pregunta Ujú. de hasta qué punto, por ejemplo, cuando una persona tiene emociones y tiene como incluso cierto grado de ansiedad por las emociones, por preocupación o tal, hasta qué punto es bueno intentar comunicar, digamos, hablar con otras personas. Ujú. Pues ¿Entiendes? aquí sí, sí, es muy rica esta pregunta, porque tiene fondo. Depende de cómo seamos cada persona, porque hay personas que son extrovertidas y hay personas que somos introvertidas. Las personas extrovertidas necesitar hablar, decir, expresar, para poder elaborar lo que están sintiendo. Y sin embargo, las personas introvertidas, vertidas intro, necesitan ir a la cueva a estar con sus emociones y sentimientos para poder elaborar antes de expresar. Esto es importante porque si entendemos cómo funciona el otro, vamos a poder respetar mejor, no tomarlo como algo personal y comprender que cada persona tiene su propio proceso a la hora de elaborar lo que siente y de expresar lo que necesita. O sea, tú has dicho que tú te defines como introvertida, ¿no? Porque ahora Ah, cuando mira, se me ha estabas hablando. escapado. Claro, porque he dicho, efectivamente, yo Y, soy introvertida, sí. y yo soy lo opuesto. Tú eres extrovertido, necesitas hablar para poder expresar, o sea, Sí, sí. para poder elaborar. Y yo Eso es. igual necesito pensar y estar dentro de mí para poder expresar. Eso es. De hecho, una cosa curiosa que me sucede, ¿no? Es que Alejandra, que es mi pareja, ella es más introvertida y yo soy más extrovertido, ¿no? Entonces, yo siempre, cuando tengo cualquier cosa, por ejemplo, incluso
algo que me hace ilusión, o sea, o cualquier cosa, pero que todavía no está seguro, yo tengo que hablar de ello, tengo la necesidad de hablar y ella me dice, pero no hables de esto, ¿sabes? Como que todavía no está gestado y es como, y ahí me doy cuenta de lo que acabas de decir, de eso le Ujú. viene por su introspección y a mí todo lo contrario. Por eso a veces Claro, tenemos esa diferencia, ¿no? claro. Como todo, el objetivo sería llegar al equilibrio. Ni Claro, porque todos los rasgos de carácter se miden en un continuo, de un polo al otro. Entonces, el objetivo sería llegar aquí. Los intro están en un polo y los estro están en el otro polo. Sí, el objetivo sería acercarnos a ese punto medio para que no haya desencuentro, porque esto es importante también, claro. El introvertido, si se va mucho para dentro de la cueva, puede llegar un momento que se mete tanto que pone un muro de 2 por 2. Entonces, no claro. permite la conexión con el otro. Y sin embargo, el extrovertido puede abrumar con sus emociones, con sus sentimientos, con lo que expresa, que precisamente al introvertido es como no le da tiempo a gestionar, ¿no? Entonces, el objetivo sería llegar a ese punto medio, como siempre, al equilibrio. Es que ahora que lo estabas diciendo me estaba visualizando a mí expresando todo el tiempo mis emociones a todo el mundo, sin Ujú, filtro además, ¿no? Entonces es como... Bueno, y mira, otra de las cosas curiosas de este centro, de este chakra, es que, claro, hay veces que necesitamos comunicar. Y, por ejemplo, hay gente que por su forma de actuar, a veces de forma inconsciente y otras veces quizás de forma consciente, pues nos hacen daño o no nos gusta el comportamiento de determinada persona. ujú, Y hay un rasgo en la gente que, bueno, pues como trabajo con la meditación y con los chakras, voy analizando y me doy cuenta, ¿no? De que conforme la gente se hace mayor, cada vez tiene menos filtros para comunicar y expresa lo primero que le viene a la cabeza o lo primero que le surge de las emociones a la persona y a veces daña sin ser consciente de que le está dañando y a veces incluso si es consciente, tampoco le importa mucho que le esté dañando, ¿no? claro. Entonces, hay como un punto de equilibrio en el que tenemos que intentar comunicar para respetarnos a nosotros, y aquí es donde entran en juego los valores como baremo como unidad de medida para poder gestionar un poco esa comunicación respetuosa y al mismo tiempo eh, en la que le estoy diciendo las cosas pero sin dañar a la otra persona, ¿no? Ujú. ¿Cómo, por ejemplo, si tuvieses que dar un consejo a esas personas que no tienen filtro, ¿sabes? Que expresan en plan, es que yo ya tengo cierta edad y ya estoy cansada de... ¿No? ¿Qué les dirías? O sea, Sí. ¿cómo lo gestionarías a esto? Aquí influye la edad, pero yo diría primero para comprender que hay como 4 estilos básicos de comunicación, por hacer un resumen. Sería, están las personas temerosas o más pasivas, que son personas que tienen tanto en cuenta cómo se van a sentir los demás, que no se expresan con libertad por miedo. Al otro lado estarían las personas que tienen un estilo de comunicación agresivo. Son personas que tienen mucha conciencia del yo, entonces me quiero y respeto tanto que me siento en el derecho de poder decir y expresar lo que sea. Y ahí a estas personas les cuesta mucho tener en cuenta a los demás. Y luego estaría el estilo pasivo-agresivo, que es cuando tenemos miedo a expresar, uno se lo calla, pero luego llega un momento que me siento tan mal que exploto y hago daño. Por eso es la Ujú, combinación de los dos. Entonces, todos tenemos de todo, pero sí que es verdad que por nuestro carácter y por nuestra forma de ser y lo que hemos aprendido también y el vínculo de confianza que tengamos con la persona, podemos saltar de un estilo a otro. A veces podemos ser muy pasivos con los de la calle y bastante agresivos con los de casa, porque nos sentimos en el derecho. El objetivo es trabajar, ser asertivos. ¿Qué es ser una persona asertiva o tener un estilo de comunicación asertivo? Es esto que estabas comentando. Tener en cuenta que yo tengo que respetarme y que tengo derecho a poner mi verdad sobre la mesa, pero teniendo en cuenta al otro. Que lo que yo voy a hacer, lo que voy a decir, lo que voy a criticar o pedir o hablar, tiene consecuencias en el otro, ¿no? Si nos paramos a pensar en eso, es el para y piensa, reflexionar
y tienes en cuenta cómo se puede sentir el otro, ya estaríamos haciéndolo, ¿no? Quiero decir que todo en esta vida casi se puede decir y expresar si lo hacemos de forma amable y compasiva, nada más. No sé si esto era lo que queríamos decir o lo que preguntabas, Sí, pero sí, eso es. Entonces, totalmente. yo me tengo en cuenta y respeto lo que siento y lo que necesito, lo pongo sobre la mesa, como decimos, pero teniendo en cuenta que eso va a generar una serie de consecuencias que simplemente siendo amable y compasivo y empático con el otro puedo eliminar. Esa palabra, fíjate que no es una de las que yo trabajo con los valores, ¿no? Porque luego tengo un trabajo concreto, pero la amabilidad creo que es una Mm, palabra muy bonita que te invita a acercarte al otro de una forma respetuosa, mm, cariñosa, ¿no? Y creo vamos, que es muy acertado introducirla como valor y como punto de referencia para esa comunicación, ¿no? Porque claro, además, eh, claro, en el centro de la comunicación, una de las cosas más curiosas, que el chakra es el chakra, perdón, el chakra de la expresión, una de las cosas más curiosas es que cuando expresamos, claro, estamos expresando no solo los pensamientos, es que estamos expresando las emociones y a veces lo hacemos a través del tono sin ser conscientes de cómo estamos expresando. Y a veces podemos decir una cosa que es totalmente opuesta a lo que nuestro tono está eh, eso es, expresando, ¿no? eso De es. alguna Sí, manera. sí, sí. Entonces, es muy curioso. Creo que ser consciente de esto te puede ayudar mucho el hecho de, digamos, observarte para poder expresar de una forma equilibrada y Ujú, totalmente respetuosa, ¿no? Que es como un trabajo, que eso no me salía la palabra, es como un trabajo meditativo. El hecho de que tú te expreses y dentro de la conversación seas ujú, consciente de cómo estás expresando y qué ujú. es lo que estás gestionando en la otra persona y en ti también, cómo lo estás Además, sintiendo. es así, todo el tiempo nosotros abogamos por el ser consciente. Cuando tú te das cuenta es cuando puedes modular, cuando puedes llegar mejor a transmitir el mensaje y además es lo que decimos, se puede hacer de forma empática. Además, bueno, estudios demuestran que todo lo no verbal llega antes a nuestro cerebro y porque quizás es mucho más automático. O sea, si tú vas por la calle, imagínate, ¿no? Y le preguntas a alguien, oye, por favor, para ir a la calle Moyúa, y te dice a la derecha, ve a la izquierda. Porque el lenguaje no verbal es automático. Como no se piensa, este es el Mm, real. Entonces, a la hora de hablar, también nos pasa eso. Uno, porque energéticamente sentimos, el cuerpo va por delante, siente antes que piensa. Y dos, porque toda esa información que está ahí en el no consciente, sub o inconsciente, pero en el no consciente también llega de manera automática y mucho más emocional, más intensa. Entonces, sí, sí, es clave lo que estamos diciendo. Sí. Yo sí, diría que para que un mensaje sea asertivo, estamos hablando de que es la forma de comunicar más, mm, más auténtica y que menos conflicto genera, tendría que cumplir como tres requisitos fundamentales. Primero, tiene que ser sincero. O sea, eso que yo quiero decir tiene que nacer de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Sincero. Dos, tiene que ser claro, decir exactamente lo que queremos decir, porque aquí a veces tenemos tanto en cuenta al otro que me lío, me voy por los cerros de Úbeda. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto de que, querías decir algo, tenías una conversación más o menos preparada con alguien y resulta que cuando te vas dices, pues es que no le he dicho lo que quería decir, o sea, incluso al contrario, se ha entendido al revés esto. Así que tiene que ser sincero, tiene que ser claro, pero tiene que ser respetuoso. Tener en cuenta, como estábamos diciendo, ser amable. Cuidado con los reproches, cuidado con la culpabilización, la victimización, todo lo que digamos con la intención de hacer sentir mal pensando que eso al otro le puede concienciar más, le va o bien a apartar de nosotros o va a generar conflicto.
Entonces, sobre todo, estamos hablando de comunicar, pero claro, si lo que tenemos que comunicar es una crítica, una petición, poner encima de la mesa una situación o algo que nos ha pasado con esa persona, cuanto más cuidemos que sea de forma amable, teniendo en cuenta al otro, sin reproches, sin exigencias, sin demandas, y prácticamente se puede decir todo lo que tú sientas que es una queja lo puedes cambiar a forma de petición. Cambia la queja por petición. Sincero, claro y respetuoso. Para mí serían las tres grandes claves. Muy bien. Y hay una cosa también muy curiosa con el tema del chakra de la comunicación que a veces no tenemos en cuenta, que es una cosa que yo hace muchos años me di cuenta, pues a través de la meditación. Claro, yo jugaba mucho con intentar detener la mente y jugaba con esos procesos de, o sea, incluso me llegaba a cronometrar en plan, a ver, sé que esto no tiene que ver, pero ahora lo enlazaré, ¿vale? A ver cuánto tiempo puedo detener un pensamiento, ¿no? Y entonces me ponía ahí a meditar, en observación, y estaba con el dedo preparado en el cronómetro, intentando no pensar, y de repente cuando aparecía un pensamiento, miraba y decía, ostras, he estado 10 segundos, he estado 20 segundos, cada vez iba aumentando más el tiempo, ¿no? Y, y entonces me di cuenta de que cuando estaba hablando con una persona, comunicándome con ella, mi mente no paraba. A lo que ella estaba diciendo, mi mente estaba replicando. Y dije, ostras, es que no la estoy escuchando porque tengo un diálogo interno que a lo mejor la persona no se da cuenta, pero no estoy siendo respetuoso con el mensaje y con lo que me quiere transmitir, ¿no? Y fue como una certeza que lo sentí así y dije, bueno, a partir de este momento voy a intentar empezar a ser respetuoso con la persona que me está hablando, en primer lugar, escuchándole, poniendo toda mi atención en su mensaje sin replicarlo mentalmente. Y además, no lo hice en ese sentido, pero claro, el hecho de hacerlo de esa forma se convirtió en un trabajo meditativo, digamos, teniendo o manteniendo una escucha activa a la persona, intentando ser respetuoso con su mensaje. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo me servía como ejercicio de mantener mi mente, digamos, anclada, ¿no? Mi atención en lo que estaba sucediendo, ¿no? Que es como que ahora que está muy de moda la atención plena, pues la atención plena en eso sin divagar mentalmente. Y luego ya dejaba fluir cuando tenía que dar respuesta, dejaba que mi mente fluyese. No necesitaba tener una respuesta preparada, sino que era automático, ¿no? Creo que esa también es un punto clave. Eso es, hemos hablado de cómo comunicar, de cómo expresar nosotros, esto sería el otro para mí, que es cómo escuchar al otro, ¿no? Y efectivamente, nuestra mente está siempre enfocada o generalmente enfocada en lo que te voy a contestar de lo que me estás hablando. No escuchamos para entender al otro, escuchamos para responder con nuestro propio criterio. Eso es el ego. El ego siempre está ahí haciendo de las suyas, ¿no? Valorando, juzgando, incluso a veces compitiendo para ver quién sabe más. En otros casos, buscando ya respuestas para defenderme de lo que creo que me vas a decir. Efectivamente. La escucha activa es pongo toda mi atención en lo que me estás diciendo para entenderte, sin defenderme, en caso de que fuera una situación de crítica, por ejemplo, o sin tener que, que corregir, porque eso también lo hace la mente. Escuchamos a veces para eso, para o corregir, supervisar, para añadir. Bueno, creo que es una clave importante, eso es, escucha activa, enfoco mi atención en lo que tú estás diciendo para entenderte, empatizar y conectar. Y también es una forma respetuosa de respetar al otro, ¿no? El turno de palabra, de ponerse ahí y otra vez vuelven a entrar en juego. Los valores siempre están presentes y de Sí, hecho, o bueno, siempre pueden estar presentes. A veces está su ausencia o digamos, el otro lado, el contrapuesto, ¿no? Pero otra de las cosas curiosas, mira, por ejemplo, perdón, cuando trabajamos, cuando estamos hablando con alguien y lo hacemos con un tono. Y volvemos otra vez. La palabra, porque es que esta para mí es el valor por excelencia dentro de, de la comunicación, ¿vale? Que es el respeto, ¿no? Por ejemplo, un tono respetuoso
va a hacer que el tono no se eleve demasiado. Y ahí te darás cuenta de que probablemente simplemente con el tono estarás en equilibrio. Pero en el momento en que empiezas a elevar la voz, según cómo la eleves, puedes Ujú, sentir desgañitándose las cuerdas vocales, o sea, sintiendo el dolor, incluso físico, la manifestación física ujú, del dolor en tus cuerdas vocales, porque ujú. estás faltando al respeto, sobre todo en tono y probablemente en lo que le estás diciendo si dejas que el tono de la conversación se suba, ¿no? Y es curioso cómo funciona el desequilibrio de este chakra, porque es que es muy evidente, o sea, en el momento en que elevas el tono de voz, eh, Ujú. te empieza a afectar físicamente, ¿no? Quizás es uno de los más evidentes. Es una forma que tiene el cuerpo de decirte por ahí no es, así no, eso es, que no escuchamos, pero es así, es verdad. Sí, 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 Ujú, totalmente. Y luego que incluso te puede generar una afonía, ¿no? ujú, Pues en este chakra, en la comunicación respetuosa, otra de las cosas más importantes de la expresión, creo que a veces es, ahora hemos hablado de conversaciones, de cuando mantenemos una conversación con una persona y mantenemos una escucha activa, ¿no? Pero hay veces que para canalizar nuestras emociones, nuestros ujú, pensamientos, nuestras ideas, podríamos expresarlo de otra forma y no siempre va a tener que ser el lenguaje, digamos, hablado. Puede ujú, ser, como tú decías, un lenguaje físico o puedes hacer algún tipo de manualidad o cosa que tenga que ver con esa expresión de tus ujú, sentimientos y aunque no sea directamente con la voz, pero está relacionado con la expresión, ¿no? ujú. Con la capacidad de expresar, sí, Con la capacidad de expresar. eso Por es. ejemplo, ¿cómo crees que la gente, digamos, qué ejercicios recomendarías a la gente para que sean capaces de expresar o encontrar una manera de expresar cuando, por ejemplo, imagínate que una persona tiene unas emociones, porque claro, hemos hablado de que con quién hablo, ¿no? Pero es que hay veces que no Ujú, es fácil encontrar, incluso aunque seas una persona extrovertida, no puedes comunicarle según qué sentimientos o según qué sensaciones a la gente, porque quizás no te ujú, van a entender, ¿no? O crees que no te van a entender. Entonces, ujú. ¿qué otras formas de canalizar la expresión crees que puede haber para la gente? Bueno, ¿Tendrías yo alguna? creo que sí, que una clave para mí es escribir. Es una manera de sacar a través de palabras, aunque no sean orales. Y ponerle palabras es importante, poner palabra a lo que sentimos es importante porque te refleja, te permite entenderte, te permite ver a través del sacarlo hacia afuera quizás aspectos que uno solo con sus propios pensamientos se lía, ¿no? Entonces, ayuda mucho a clarificar, escribir lo que sientes. Yo creo que es importante. Si nos pudiéramos dedicar, aunque fueran solo 5 minutitos al día, para hacer un repaso de lo que ha sido nuestro día y sacarlo, verlo, haríamos mucho más consciente procesos de nuestro día a día, emociones, estados, conflictos, incluso a veces que tenemos con personas cercanas, ¿no? Si no le dedicamos ese tiempo para pensar en ello y ponerle palabra, es difícil hacerlo consciente y resolver. Entonces, esa sería una de las maneras. Pero bueno, las claves en la manifestación de cualquier cosa que sientas, las maneras pueden ser múltiples. Estaría a través del cuerpo también, a través de la danza, del baile, a través de las manos, todo lo que sea terapia manual es una forma también de expresar y canalizar emociones. Todo lo que sea la pintura, la cocina, eh, hacer con las manos algo manual, o sea, da igual, todo lo que tenga que ver con artesanía o, no sé, o macrame turco, pero es una manera de sacar y de expresar. Pues luego es curioso porque el hay una relación de esto no lo he dicho, pero los chakras están relacionados entre sí energéticamente. Y en la cultura tradicional, el segundo chakra, que es el chakra de la sexualidad, es el chakra de la creatividad.
porque es el chakra de la creación de la vida a través de la sexualidad, a través de la sexualidad y demás, ¿no? Entonces, está por ahí haciéndose la remolona. Pues, bueno, está expresándose, ¿eh? Creo que Pues sí. a través de la sexualidad es el chakra de la creatividad. Pero curiosamente, para mí, el quinto chakra, que es el chakra de la expresión, es uno de los chakras que están directamente relacionados con la creatividad. A pesar de que tradicionalmente se diga que el segundo es el chakra de la creatividad. Lo que pasa es que están comunicados, ¿no? O sea, el segundo va con el quinto, o sea, el primero va con el séptimo, que es el primero es el enraizamiento, digamos, a la energía vital, y el séptimo es la energía universal, lo divino, y es esa conexión entre lo divino y lo humano, ¿no? El segundo, digamos que es la sexualidad, está comunicado con el quinto, que son dos chakras al final de expresión. En uno expresas el amor, expresas tu sexualidad, tu energía masculina o femenina, y en el otro expresas, pues, todo lo que tienes que decir a través de la voz, ¿no? Y luego el tercero va con el cuarto, que es las emociones y el corazón. Y el sexto es el único que va por libre. Y dicen que a través de este puedes controlar a todos los otros, que esto es muy curioso. Ya llegaremos al sexto del próximo capítulo. Tiene Será ese. sentido, claro, sí, tiene sentido, ya lo explicarás, pero lo veo. Sí, sí. Entonces, decía esto porque cuando la gente a veces, o sea, al final es darle rienda suelta a la expresión de la creatividad que sientas, sea del alma, sea de tus emociones, sea de tus pensamientos, Eso porque es. eso va a ayudar a equilibrar muchísimo. Si necesitas hablar, pero si no puedes hablar, pues escribir. Si no puedes escribir, pues dibujar. Si no te gusta dibujar, intentar hacer música, aunque no sepas. O sea, puedes intentar hacer música sin que te escuche nadie más que tú mismo. O sea, hay como un montón de herramientas, ¿no? que sirven para la comunicación y para la expresión y el equilibrio de los sentimientos. Eso es. Por un lado, porque todo lo que sentimos en positivo lo puedes expresar y te puede llevar a crear. Y por otro lado, porque eso también es sanar. Todo lo que uno siente en negativo, si se queda ahí, cristaliza, daña y nos enferma. Entonces, es importantísimo expresar, saca, expresa, di, escribe, baila, canta, pero no dejes que se quede dentro, porque luego lo que ocurre con esto es que el cuerpo grita lo que la boca calla. Ahí es donde aparecen las enfermedades, con todo eso que cristalizamos dentro y que no permitimos que salga y que se libere. Por eso es tan importante expresar. Bueno, culturalmente y sobre todo para los hombres ha sido más complicado, ¿no? Porque me parece que tiene que haber una forma de expresar que sea adecuada para todo, para los hombres de una determinada manera, también para las mujeres, ¿eh? Entonces, permitirnos por derecho expresar aquello que siento es una forma de estar en equilibrio personal. Que de hecho, el hecho de, por ejemplo, cuando una persona llora, es Mm, como ahora cada vez está como más instaurado que los hombres también pueden llorar, pero era como, sí. como un Mm. rol que en plan, si lloras no eres suficientemente duro, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, a mí hay una cosa que me pasa en consulta, es súper curiosa, pero hay pacientes que llegan, ¿no? Y cuando empiezan a hablar, empieza la sesión, se emocionan y, ay, que no quería llorar y se controlan, ¿no? Que no quería llorar, me había dicho que no iba a llorar hoy. Y justo es lo contrario, este es tu espacio, llora y libera. Y ocurre Claro. que cuando se dan el permiso para poder hacerlo, luego la sesión fluye mejor. Pero llorar es la forma que nos ha dado nuestro cuerpo, que nos ha dado la vida, para poder soltar, quitar un tapón. Y cuando Claro. tú quitas ese tapón, a veces ocurre que las palabras empiezan a fluir. Y bueno, esa es la función que tiene el llanto, que es liberadora y sanadora. Entonces, sí, sí, aunque ya estamos en otra generación y en otro momento, pero nos lo tenemos que recordar mucho.
Llorar es importante. Ahora bien, llorar no es alimentar el drama de la mente. Quiero decir que en un momento determinado, si tengo angustia, busca la manera de hacerlo. A veces está tan cerrado el corazón que hablábamos en el podcast anterior que no permite que salga eso que quiero comunicar, ¿no? Pues ayúdate con una película, ayúdate con música, ayúdate como sea, pero si tú liberas, si tú sacas, como si fuera una especie de vómito, cuando estamos enfermos, que cuando luego ocurre te sientes mucho más liberado, pues algo así. Llora hasta que ya hayas vaciado emocionalmente lo que necesitabas sacar. Que no, pues un poquito más, que no, un poquito más, sin alimentarlo con el dolor o con el sufrimiento que sea que te esté trayendo la situación presente, ¿vale? Y verás cómo a partir de ahí uno está mucho más preparado para expresar con palabras y para pensar con claridad. Pues fíjate, esto que acabas de decir era una de las cosas que tenía en mente antes y se me ha pasado en relación a la comunicación, ¿no? O sea, tú estás diciendo que cuando tenemos una emoción hay que permitirte llorarla, ¿no? Pero, ¿dónde está el punto, por ejemplo, en el que una persona, y sobre todo las personas más, ¿cómo te diría? Bueno, me imagino que será una cuestión tanto de las personas extrovertidas como de las introvertidas. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos para no entrar en el bucle infinito de, por ejemplo, cuando tienes un problema y necesitas expresarlo, pero empiezas a contarlo a una, a otra, pero sin salir del bucle, ¿no? ¿Cómo tienes alguna herramienta para eso? A ver, hay tantas cosas que me vienen, a ver cómo lo resumo. Eh, bueno, yo creo que lo primero es plantearse para qué, porque es verdad que necesito hablarlo, pero hemos dicho que con equilibrio, ¿no? Entonces, hablarlo, ¿a quién? ¿Para qué? Mira, y me está viniendo una idea que mm, sí, que también es importante, aunque no sé si tiene del todo que ver, ¿vale? Pero es esta historia de que tengo que ser sincero. ¿No? Y entonces en este tengo que expresar que puede ser un problema o que puede ser una queja, puede que no haya fin, porque parece que lo bueno es hablarlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos preguntas que uno tiene que hacerse. Si esto que estoy hablando, que estoy contando, que estoy compartiendo, uno es necesario. O sea, ¿es necesario hablarlo tanto o es necesario decirlo o es necesario o lo necesito de verdad? Y dos, ¿y para qué va a ser bueno? ¿Esto va a ser bueno para mí? ¿Esto va a ser bueno para algo, para el otro? Porque si no es necesario y no es bueno para mí, ¿para qué? Entonces, ahí uno tiene que ser consciente de poner ese punto de equilibrio en que una cosa es expresar y otra cosa es aturullar a los demás o estar continuamente alimentando una duda, un problema, o una, no sé, ¿vale? Entonces, creo que es importante hacerse estas dos preguntas. Y lo enlazo con lo del ser sincero, que a veces, como parece que eso también es un valor, se nos va un poco de las manos. Y suelo decir que una cosa es ser sincero y otra cosa el sincericidio, ¿no? La consulta está llena de personas que en un momento alguien en un ejercicio de ser sincero les dijo algo y les tiene atormentados. O nos ha pasado al revés, porque me lo he permitido ser, ahora no me siento bien porque creo que he causado un dolor. Entonces recordamos esas dos preguntas importantes. Ser sincero, sí, pero hasta cierto punto, porque si no es necesario y no va a ser bueno para algo, ¿para qué? Y sin embargo hay una cosa que me parece que falta mucho en nuestra sociedad en general, nos falta, ¿no? Trabajar más, que es ser honestos, que es distinto para mí. Para mí, ser honesto tiene que ver con ser sincero, pero contigo, con identificar cuál es tu verdad. Y desde esa verdad, con cuidado de no hacer daño, como hemos dicho antes, que se puede decir casi todo en esta vida de forma amable y sin hacer sentir mal, o intentándolo al menos, o sea, desde esa verdad, ¿no? Desde el qué siento yo, qué siento yo, y ser sincero, y luego decido, o mejor dicho, ser honesto, y luego decido cuánto o no soy sincero. No sé si se entiende, parece un poco complicado, ¿eh? Y yo sé que esto es un tema un poco delicado a veces porque creo que está sobrevalorada la ser.
ese Sí, ser sincero que sincero. nos Hay veces decimos, ¿no? que la Sí, gente, yo me he encontrado gente que te dice, no, yo es que soy sincero y sueltan claro, las eso cosas es. Sin filtro. afectando totalmente Sí, a su círculo, ¿no? Y les afecta emocionalmente porque es en plan, no, no, es que si no eres un hipócrita, si no dices las cosas, eres un hipócrita, ¿no? Y en sí, plan, sí, sí, y eso tampoco es. es eso, ¿no? Es encontrar ese punto de equilibrio que al final es el equilibrio de la comunicación. Fíjate, creo que con esto tenemos como, bueno, bastantes puntos, ¿no? Para que tengan presente el tema de la comunicación y cómo equilibrarla. Pero hay una cosa que no he dicho que la tenía en mente dentro de la comunicación, que es un punto que se me ha saltado, que es que cuando tienes una escucha activa, a veces hay gente que sin ser consciente, por ejemplo, yo te estoy hablando a ti y de repente yo te estoy contando algo que para mí es importante y de repente tú me cambias el tema y dices, mira qué flores más bonitas, ¿sabes? Que no viene a cuento de nada, pero yo me quedo en plan, ostras, pues no sabes la cantidad. Claro, y además quizás yo, que soy un poco sensible con eso, pues me doy cuenta cuando la gente enseguida no está pendiente de lo que le Y estás desvía la diciendo, ¿no? atención, sí, Te sí. desvía la atención Ah, y es como, y al mismo tiempo es como que me genera como ese enfado de, pues ahora ya no te sigo contando lo que te estaba diciendo, ¿sabes? Si es que no me estás escuchando, o sea, no le estás prestando atención, ¿no? Y ese era uno de los ejemplos. Así que si sois conscientes vosotros mismos de que le cambiáis de tema a alguien, cuando se está contando algo y sobre todo un poco acalorado y con énfasis y con ilusión, cuidado de mm, cambiar de tema para no entrar ujú, en un desequilibrio de comunicación. ujú. Efectivamente, aquí seguimos invitando lo que hemos dicho, escucha activa. Y eso significa para mí, escucha por debajo de lo que se te está diciendo, intenta entender, intenta entender. Si la otra persona está enfadada, no sé, podemos elegir los dos grandes estados. Si la otra persona está súper enfadada, intenta entender lo que está debajo de esas palabras, ¿no? De las palabras, de la forma. Ve al fondo, intenta conectar con el fondo. Y cuando además lo hacemos, te saltas las palabras y las formas para conectar con el fondo, el otro enseguida se da cuenta, porque ya has no sé, ya has conseguido conectar con la emoción y con su sentimiento y eso hace que sus formas vayan cambiando poco a poco, vayan bajando. Y en el caso positivo, que sería cuando te encuentras en un estado donde el otro te está comunicando con muchísima ilusión y eso a veces también abruma, intenta entender el deseo y la necesidad que está por debajo de eso, más allá también de la forma, ¿no? Entonces creo que esto también sería una clave importante, más allá de la forma, conecta con el fondo. Intenta entender qué le está pasando a la persona. Mm, Sí, sí. Pues yo creo que estos son puntos claves en la comunicación, sí, ¿no? En sí. general. Y que el hecho de ser consciente ayuda muchísimo a comunicar de una forma totalmente equilibrada, tanto a nivel emocional como a nivel, bueno, observar el anhelo del alma, observar tu mente también, la necesidad de la mente de comunicar Ujú, y bueno, y mantener como esos valores presentes, ¿no? La amabilidad, el respeto, todo eso va a hacer que la persona, pues, comunique de una forma equilibrada y también aprenda a recibir los mensajes de una forma mucho más equilibrada. Y ahí mm. tendréis vuestro quinto chakra equilibrado. Añadiría una cosilla, si quieres, Liberto, que estaba Claro, pensando, y es que hemos hablado de comunicación casi con los demás, ¿no? Pero hay un aspecto importante que tiene que ver con la comunicación con nosotros mismos. Entonces, ser consciente también de cómo nos hablamos, de qué nos decimos, de qué manera, las formas, el fondo, el mensaje, es fundamental, porque las palabras tienen el poder de crear. Creamos la relación que queremos con los demás a través de lo que les decimos. También creamos un tipo de relación con nosotros mismos a través de lo que nos decimos, de cómo nos hablamos. Nuestra autoestima depende de eso también. Y, y las palabras tienen el poder de crear una realidad. Entonces, cuando estamos diciendo, cuando estamos expresando, estamos iniciando el proceso de crear la vida que queremos. Por eso es tan importante
revisar y ser consciente de qué estamos diciendo, qué nos decimos y qué decimos. Ese acto de crear que empieza con la palabra. Sí, sí, cómo nos hablamos, ¿no? En Mm, realidad, cómo nos hablemos, de alguna forma va a influenciar muchísimo en cómo nos proyectamos. Eso Porque si es. tú, cuando te hablas, que esto me encuentro muchísimo, ¿no? ¿Cuánta gente tiene el mensaje para sí misma de: "Uf, es que no sirvo para nada, es que soy una inútil o soy un inútil, es que", eh, bueno, o sea, mensajes de estos que como de Ujú, echarse tierra encima, pues si sí, tú te dices eso a ti, en realidad va a ser lo que proyectes fuera, ¿no? claro, En cierto sentido. eso A es. lo mejor no, pero vamos, que te va a terminar influenciando. Sí, y fíjate que la gente dice, bueno, es una forma de hablar. No, no es una forma de hablar. Es mucho más profundo que todo eso. Porque si eso te lo dijera alguien, tú no lo aceptarías. O, ¿cómo te caería? O sea, ¿qué sientes cuando alguien te dice, oye, tú eres un inútil o eres tonto? ¿Cómo te sientes? Pues imagínate si lo haces tú, que tienes aquí la voz todo el día, 24/7, hablándote así. Ser consciente de cómo nos decimos las cosas. Y ahí yo, fíjate, apelaría un poco a lo que hablamos en el podcast anterior de trabajar con nuestro niño interior. Trátate y háblate como si fueras la persona que más quieres del mundo. No te digas lo que no le dirías a la persona que más quieres del mundo. Coge a ese niño interior y háblale bonito, porque además es lo que deseamos que los demás hagan. Curiosamente pasa esto, me enfado mucho cuando alguien me habla mal o me trata mal, pero luego yo me doy permiso para hacerlo, porque como es una forma de hablar, no, no es una forma de hablar. Ser consciente de esto es fundamental Sí, sí. en lo que nos decimos. Y luego en esto que estábamos hablando de lo que creamos también, porque cuando tú estás diciendo, sí, puedo con ello, lo quiero, ay, cómo me gustaría, me encantaría, estás empezando el proceso de crear la realidad que quieres para ti. Si me digo cosas como, total, ¿para qué? Yo no soy capaz, eso no lo puedo conseguir, tú sí, pero yo no. Estoy frustrando mi proceso de avance y Claro. de crecimiento. Las palabras son son el primer paso para construir la vida que quiero para mí, para avanzar hacia mi máxima felicidad. El corazón me dice qué y las palabras me van a impulsar al cómo. Importante tener en cuenta esto también. Sí, sí. Muy bien. Hay una cosa, un concepto que has dicho que es la comunicación con uno mismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no, o sea, aunque en sí mismo es la palabra comunicación, pero hay una cosa que creo que es importante que la gente no hace, que es hacer como una revisión de comunicarte en el sentido de dejarte sentir emocionalmente, sentir, incluso hacer un recorrido por los chakras, cómo está tu cuerpo energéticamente, cómo te sientes. Es una forma de comunicarte con tu cuerpo para pedir cómo te sientes a nivel de salud, a nivel de energía, a nivel de vitalidad, cómo te sientes a nivel de emociones, principalmente, cómo te Ujú, sientes a nivel de lo que hablábamos del anhelo del alma con los anteriores podcasts y cómo te sientes a nivel mental, ¿no? Entonces, eh, esto lo dejaré para el sexto chakra, lo que voy a decir ahora, pero voy a hacer como un adelanto, que una de las cosas curiosas es cuando uno entra en meditación y consigue detener la mente, hay un punto en el que si consigues entrar en silencio, puedes entrar en comunicación con tu parte más elevada. Y y entonces, eso para mí es lo importante de la meditación, aunque haya mucha gente que diga que o no esté de acuerdo, porque para ellos la meditación es, hay muchísimas formas de meditar y demás, ¿no? ujú. Pero creo que es importante tenerlo presente. Así que, bueno, lo dejaremos Estoy de para el acuerdo, sexto chakra esto. estoy de acuerdo. Yo ahí apunto, además, es que es esto, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Cuando conseguimos apagar un poco la mente es cuando podemos conectar con nuestra verdadera voz. Y esa está dentro, está aquí. Entonces, pararnos en silencio, curiosamente, a escuchar lo que siento de verdad. Sí, creo que es una clave importante. Pues bueno, pues con esto yo creo que
hemos dado algunas claves del equilibrio del quinto chakra, ¿no? Creo Ujú. que hay algunas herramientas que podéis poner en práctica y, y bueno, como siempre, si os ha gustado el podcast, dale a me gusta, poner algún comentario, porque además YouTube valora muchísimo que la gente deje comentarios, tanto si os ha gustado como si no, como si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, cualquier cosa, podéis dejarlo en comentarios. Agradecemos muchísimo los comentarios Muchísimo. porque nos Mu- ayudan a difundir y a dar visibilidad al vídeo y por A supuesto si mejorar. queréis compartirlo, pues Ujú. también, ¿no? Si quieres añadir algo, Nada, que muchísimas gracias por vernos y que eso es. Y que sí a todo lo que has dicho. Sugerencias, porfa, que queremos crecer, mejorar, avanzar. muy bien, pues bueno, nos vemos en el siguiente podcast, el sexto chakra. Hasta el próximo.